Tengan, amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana Dios les bendiga grandemente. Les invito a que abramos nuestra Biblia, continuando con la exposición en el Evangelio de Mateo. Corresponden en esta mañana los versículos 27 a 34 del capítulo 9, en este sermón titulado La luz y la palabra. Dice así la palabra bendita de nuestro Señor. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: «¿Creéis que puedo hacer esto?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: «Mirad que nadie lo sepa». Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Pero los fariseos decían: «Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios». Oremos, amados hermanos. Señor bendito, alabado sea tu nombre. Señor, nuevamente nos dirigimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, reconociendo, sabiendo, Señor, que fuera de tu Hijo Jesús no tenemos ningún tipo de relación contigo. Padre bendito, damos gracias por tu palabra, Señor, que es la verdad. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor bendito, te pedimos que tú des ojos, Señor, a todos los que estando aquí están ciegos. Te pedimos, Señor, que tú devuelvas el hablar, Señor, para alabarte, para orar, para exaltar tu nombre, para proclamar tus verdades a todos los mudos que hay aquí. Señor, ten misericordia de tu bendita iglesia. Ten misericordia de cada familia aquí, Señor. Te rogamos y pedimos, Señor, que tengamos ojos para ver, Señor, el resplandor glorioso de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hemos entrado ya a la recta final de este capítulo 9 en el Evangelio de Mateo y debemos recapitular nuevamente en dónde estamos. Es importante, hermanos míos, que vayamos entendiendo la Escritura tal cual como nos ha sido entregada y revelada. Les recuerdo, el Evangelio de Mateo ha venido presentando a Jesucristo como el Rey prometido, el Mesías que trae el reino de los cielos a la tierra. Hemos visto cómo Jesús predica con autoridad en el Sermón del Monte, pero en los capítulos 5 a 7. Y también hemos visto cómo sus milagros autentifican esa autoridad en los capítulos 8 y 9. El pasaje que estamos a punto de estudiar en esta mañana marca la conclusión de una serie de 10 milagros en esos capítulos 8 y 9 por los cuales hemos pasado. Cada uno de esos milagros muestra que Jesús no es simplemente un maestro sabio, no es tampoco un buen hombre revolucionario para su época, ni siquiera un profeta más en la larga lista de los profetas de Israel. Absolutamente no. Él es Dios el Hijo encarnado. Él es el Cristo, el Rey con poder absoluto en los cielos y en la tierra. Y Mateo quiere que nosotros los lectores, los que escuchamos, hermanos míos, la enseñanza que el Señor ha dejado en este Evangelio, lleguemos a la misma pregunta que los discípulos tuvieron en la barca el día que Jesús calmó la tormenta. Y la pregunta es esta: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que tienes que hacerte estando tú aquí sentado. ¿Quién es este hombre del que predicamos?
¿quién es este Jesucristo que está en la Biblia? ¿Quién es este hombre? Hoy veremos a dos ciegos que claman: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y veremos a un hombre mudo y endemoniado que con un solo toque de la autoridad de Cristo queda liberado de su mal. Sin embargo, hermanos, el enfoque central de este pasaje no se encuentra en los milagros, sino en el hecho de mostrarnos que aún con todas las evidencias y demostraciones de la divinidad de Cristo, aquellos ciegos espirituales, endurecidos por las tinieblas de sus corazones, blasfeman y rechazan a Cristo como Dios, como Rey Salvador y como misericordioso soberano. Solo el poder del Señor Jesucristo puede cambiar eso, porque solo el Señor Jesucristo es la luz que resplandece en la oscuridad de los ojos de los ciegos, y es la buena palabra en la lengua atrapada en el silencio de los mudos. El esquema de nuestro sermón en esta mañana, hermanos, será el siguiente. Tenemos 2 milagros, tendremos 2 puntos para cada milagro, 4 puntos en total. El punto número 1 será clamor ciego, versículos 27 y la primera parte del 28. Punto número 2 será confianza cierta, segunda parte del versículo 28 y hasta el versículo 31. Pasaremos después al segundo milagro en el punto número 3, cautivo curado, versículo 32 y hasta la primera parte del 33, y finalizaremos con conclusión cruel, segunda parte del versículo 33 y hasta el versículo 34. Así que, hermanos, demos inicio de lleno a la exposición de la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, el primer punto, clamor ciego. Dice así el versículo 27: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, note esto, dando voces, esto es, gritando a todo pulmón y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y dice el versículo 28 que llegando a la casa vinieron a él estos ciegos. Jesús, hermanos míos, se mueve de la casa de Jairo. Recuerde, el domingo pasado explicábamos y exponíamos el texto en donde Jesús, con total poder sobre la muerte, da vida a la hija de Jairo. Sale de esa casa y ahora se dirige a la casa. Esto, hermanos míos, es su casa, la casa donde Jesús está quedando en Capernaum. Algunos estudiosos, hermanos míos, dicen que esta casa es la casa de Pedro. Hermanos, invariablemente sea la casa de Pedro, la casa que Jesús tenía por cuenta personal, ahí es donde se estaba quedando Jesús. Ahí es donde estaba él morando en Capernaum. Y estos 2 ciegos, estos hombres ciegos, los siguen, van detrás de él. La ceguera física, hermanos, es importante hacer esta anotación, es usada a menudo en la Biblia como una metáfora de la ceguera espiritual. La ceguera que causa el pecado, la confusión y la desesperanza. La ceguera espiritual, hermanos míos, es infinitamente peor que la ceguera física, porque los que están espiritualmente ciegos no pueden ver que lo están. Hermanos, esto es lo que está haciendo Mateo aquí. Nos presenta esta historia acerca de estos 2 hombres ciegos. Sin embargo, no debemos desconectar esto con la realidad espiritual a la que nos apunta el que este milagro esté puesto aquí. Note cómo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo: el Dios de este siglo, Dios con D mayúscula, se refiere a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí está la ceguera espiritual a la que apunta este relato que habla de 2 ciegos que son ciegos físicamente. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hermanos míos, hay una relación estrecha entre una manera correcta de pensar, una correcta manera de entender las cosas y también la manera correcta de ver lo que nos rodea. Mientras no entendamos correctamente aquello espiritual, todo lo que percibamos en lo físico estará errado. Únicamente cuando vemos a Jesús de manera correcta, únicamente cuando reconocemos quién es Jesús por lo que Él verdaderamente es, por quien Él es,
podremos entonces mirar correctamente aquello que nos rodea. Y esto es lo que experimentamos día a día. Vemos a nuestro alrededor y vemos nuestras circunstancias y las interpretamos, les damos un valor o las minimizamos de acuerdo a cómo nuestro entendimiento nos permite hacerlo. Y repito, mientras no veas a Jesús por quien Él es, mientras no lo reconozcas correctamente por la Escritura, todo lo que percibas a tu alrededor será de manera errónea. ¿Por qué razón? Porque mientras no percibas a Jesús de manera correcta, sigues estando ciego aunque tengas una vista perfecta. No puedes discernir las cosas espirituales, pues han de discernirse por el Espíritu, dice la Escritura. Y es posible, hermanos, altamente probable que algunos aquí tengan vista física perfecta y aún así no puedan ver correctamente. Pregúntate, ¿no serás tú uno de ellos? ¿No serás tú uno de aquellos que sentado aquí cree poder ver y entender las cosas, pero porque no tiene a Jesús en su vida, no ha reconocido al Salvador de gloria como su Salvador personal, en realidad te estás engañando con lo que percibes? Todos debemos hacernos esta pregunta, no importa si es la primera vez que estás en la iglesia, no importa si llevas muchísimos años en la iglesia, ¿estás viendo a Jesús por quien Él es? ¿Estás viendo a Jesús correctamente? Porque eso va a determinar cómo miras el camino por el que andas en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Es Cristo, hermanos míos, por su palabra, quien nos permite mirar, ver, tener esa visión correcta cuando andamos por el mundo. Estos hombres en la historia estaban literalmente ciegos. Y Mateo incluye esta historia precisamente a manera de metáfora para señalarnos que la fe en Jesucristo es lo que trae luz a los ojos de los que no pueden ver. ¿Has creído el Evangelio de Jesucristo? ¿Crees en Jesús de Nazaret como tu único Salvador personal? Si tu respuesta en tu corazón es sí, déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las evidencias de esa confesión? Porque no basta simplemente con decir creo. Necesitamos, hermanos míos, que todo el mundo sea testigo de las evidencias de tu fe. Si no hay tales evidencias, tu confesión es inexistente. Debe haber, hermanos míos, una conexión clara entre la confesión que hacemos y las evidencias que damos de esa confesión. Estos hombres no podían ver, sin embargo, podían escuchar muy bien. No es raro, hermanos míos, que un ser humano, cuando es privado de alguno de sus sentidos, desarrolle muy altamente algún otro. Es probablemente lo que había sucedido con estos hombres ciegos, y ellos escuchaban muy bien, hermanos míos, y eso es bueno porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y de algún modo estos hombres habían oído que el Mesías estaba en su ciudad, que el Mesías estaba en su camino. Su clamor resuena entonces con urgencia y dice: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos míos, repito esto 3 veces y pude haberlo hecho muchas más porque es lo que nos indica el texto. En la traducción original, esto está escrito en un presente continuo, lo que significa que este clamor era constante, continuo, sin parar, una y otra vez. Mientras Jesús caminaba de la casa de Jairo hasta su casa, estos hombres iban detrás clamando por misericordia y le decían: ten misericordia, hijo de David. Esta es la primera vez que se usa ese título en el Evangelio de Mateo. Hijo de David. Nadie se ha referido a Jesús con este título, pero estos hombres ciegos lo están haciendo. Y es que este título es profundamente mesiánico. No es simplemente una manera en que ellos se inventaron para hablar a Jesús. No es un elogio hacia Jesús. Es de hecho una confesión de que Jesús es el rey prometido que había de llegar a Israel. Hemos visto ya, hermanos míos, en el capítulo 1 cómo Mateo toma demasiado tiempo, suficiente tiempo, para hablarnos de la genealogía de Jesús. Eso prueba y demuestra, hermanos míos, apunta a que Él es el legítimo heredero al trono de David. Esta es una promesa que hizo Dios. Dios mismo prometió a su siervo David. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, vemos en el versículo 12, le dice el Señor a David: y cuando tus días sean cumplidos
y duermas con tus padres, yo, dice el Señor, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y en el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente y para siempre. Esa es la promesa de Dios, hermanos. ¿Cómo iba a cumplir el Señor esta promesa? ¿Cómo iba a establecer el trono de David eternamente? Hermanos, solo hay dos maneras de hacerlo. Uno es que nunca faltare alguien en el linaje de David y que cada vez que un rey de ese linaje muriera, el hijo le sucediera. O tener un hijo, un hombre nacido de mujer del linaje de David que nunca muriera. Hermanos míos, esto es lo que está haciendo el Señor Dios aquí. Dio a su Hijo Jesucristo, el cual ahora ha estado caminando por toda el área de Capernaum, desde el centro y base de operaciones de su ministerio. Y hermanos míos, está anunciando las buenas nuevas del reino. A su tiempo él demostraría que no solo las profecías indicaban que él era el Mesías prometido, el legítimo rey, heredero al trono, sino que resucitaría con poder al tercer día para nunca más morir. Hermanos míos, es el cumplimiento de las profecías que se tienen en el Antiguo Testamento. La promesa hecha a David de que de su linaje había de salir el Mesías era de hecho bien conocida en el tiempo en el Nuevo Testamento. La gente estaba expectante a saber cuándo llegaría, quién sería, dónde está el rey prometido Israel. Los primeros, hermanos míos, en ver que Jesús era el Mesías, el rey prometido, el legítimo hijo de David, eran ciegos. ¡Qué ironía tan divina y maravillosa! Aquellos que no tenían vista física tenían una visión espiritual perfecta. Habían escuchado todo lo que Jesús hacía. Ellos fueron los primeros en conectar los puntos. Y cuando le tienen cerca, claman a él diciéndole, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos ciegos saben, reconocen y proclaman por las calles de Capernaum que el Mesías ya ha venido y que su nombre es Jesús, es Jesucristo. En otras palabras, hermanos, estos ciegos vieron, a pesar de su ceguera física, lo que muchos con ojos abiertos no podían percibir. ¿Tienes los ojos abiertos hoy? Pienso que sí. ¿Tienes los ojos espirituales abiertos hoy, sin embargo? Eso no lo sé. ¿Has reconocido a Jesús como el Mesías? ¿Es Él el Salvador del mundo? ¿Es Jesús, por su palabra, hablándonos la verdad, dando evidencias y demostrando, apuntando que solo en Él hay salvación? ¿Has visto eso? Porque si lo has visto, debes correr a Él. Debes venir inmediatamente en fe. Él es el Mesías esperado. Él es el único Salvador, el único que puede darte perdón de pecados, el único que puede darte vida eterna, el único que puede meterte al cielo. No hay otro camino al cielo sino Jesucristo. ¿Estás viendo eso? Porque estos ciegos vieron quién era Jesús a pesar de no tener vista física. Los ciegos reconocen al Mesías, hermanos. Mientras que los religiosos de su época, los fariseos de los que ya hemos hablado tanto otras veces, con toda su aparente visión espiritual, continuaron en su ceguera. Y los ciegos, hermanos, sabían una cosa más: el Mesías vendría, y una característica esencial de su carácter, de su persona, de quién él era, de su identidad misma, es que este Mesías, hijo de David, sería misericordioso. Estos hombres conocían probablemente el Salmo 72. El Salmo 72, hermanos, se refiere al Mesías. Todo lo que se dice en ese Salmo se refiere al Mesías. Es un Salmo mesiánico. Se refiere, hermanos míos, a cómo y qué haría el Hijo de David que vendría. Y en los versículos 12, por ejemplo, y 13, dice lo siguiente: porque Él, hablando de Jesús, hablando del Mesías, hablando del Rey legítimo, hablando del Hijo de David, Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra.
Versículo 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Hermanos, estos ciegos, conociendo las profecías que anunciaban a Jesús, identificando a Jesús por aquellas obras portentosas que hacía, señalándole a él como el rey legítimo, lo reconocieron y dijeron: este es aquel prometido, lleno de misericordia. Por lo tanto, como dice el versículo 12 que les acabo de leer, Él librará al menesteroso que clamare. Hermanos, no bastó que estos ciegos conocieran la Escritura. No bastó, hermanos míos, que estos ciegos identificaran a Jesús por quien era. Tomaron acción y clamaron a Él diciéndole: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y aquí yace una gran verdad, hermanos, que no podemos pasar por alto. No importa cuáles sean nuestras necesidades, no importa cuáles sean nuestras preocupaciones, no importa cuál sea nuestra condición o nuestras circunstancias, lo único que realmente necesitamos para hallar consuelo y ayuda es experimentar de forma personal la misericordia del Señor Jesucristo. Nos sane o no nos sane, resuelva nuestro problema o no lo resuelva, nos dé lo que necesitemos o no. Si Él tiene misericordia de nosotros, eso es suficiente. Su misericordia basta. Su misericordia es lo único que necesitamos. Y estos ciegos lo entendieron. Solo clamaron por misericordia. ¿Estás agobiado y cargado a causa de tu pecado? Jesús ofrece misericordia. ¿Te sientes culpable a causa de la vida que llevas? Deberías. Jesús tiene misericordia. La misericordia de Cristo es el nombre mismo del Mesías. Es parte de su identidad, es parte de su carácter. Él no va a negar quién Él es. Él es misericordioso y bueno. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Corre a Cristo y clama por su misericordia, que Él es rico en otorgarla. Noten también, hermanos míos, una cosa importante. Los ciegos clamaban juntos. ¿Se da cuenta que dice: ten misericordia de nosotros? No era un clamor individual, sino era un clamor en conjunto. Aquellos, hermanos míos, que viven en el mismo sufrimiento, también deberían estar juntos en oración y clamor. A veces, hermanos míos, pecamos de individualistas, pecamos de egoístas y clamamos por nuestras necesidades. Y sabemos que la Escritura nos manda constantemente a orar los unos por los otros, pero más aún, hermanos míos, cuando uno padece algún mal, algún conflicto, algún sufrimiento o problema, que otro hermano también está pasando, eso debería también unirnos en clamor. Aquellos, repito, que sufren el mismo mal, deberían también estar juntos en oración y clamor. No debemos temer que la gracia se agote al compartirla, porque en la plenitud de Cristo hay abundancia para todos y sobra. Cristo responde a los clamores desesperados de los que reconocen su situación, su miseria y confiesan su necesidad de misericordia. Hace falta, hermanos míos, humildad para clamar. Hace falta una profunda humildad para estar clamando a Jesús, porque nunca ha surgido un clamor desde el orgullo. Ningún orgulloso clama porque se siente autosuficiente, se cree que puede. Examínate. ¿No serás acaso tú uno de esos que no clama al Señor, que no está en oración, que no está en constante clamor a los pies de Cristo, porque dice, porque cree, porque piensa: yo lo resolveré? No puedes resolver nada. Mira tu vida. Está así porque tú la has llevado hasta donde la tienes. Necesitas a Cristo. Rompe con todo orgullo. Ven humildad, clamándole a Jesús por su misericordia. El orgullo nunca obtendrá nada de Cristo, pero la humildad siempre encontrará abierta la puerta de su gracia. Siempre. Ve a Cristo, que Él está precisamente para aquellos que con un corazón contrito y humillado se acercan. Es mejor, hermanos míos, ser un ciego y un mendigo que clama por su bendita misericordia, que un orgulloso que cree verlo todo. Hermanos míos,
Algo importante también de ver aquí es que estos ciegos, en su clamor por misericordia, nunca le dijeron a Jesús: devuélvenos la vista. ¿Se da cuenta usted? Eso se asume en el texto. Y se asume porque Jesús les devuelve la vista. Pero si usted quiere encontrar algún versículo en este pasaje en donde ellos estén diciendo: Jesús, devuélvenos la vista, no lo encuentra. Solo están clamando por misericordia. Y nuevamente eso nos enseña mucho, hermanos míos, acerca de cómo debemos ir al Señor. Muchas veces vamos con órdenes, en el mejor de los casos con sugerencias. Oro porque esto y esto, y hagas así y así y así. Y paremos ahí. Clamemos por su misericordia, que es mejor el plan que Él tiene que el nuestro. Él sabe nuestra necesidad, Él conoce nuestra necesidad. ¿Crees que Jesús no vio a estos ciegos y entendió cuál era su mayor necesidad física en ese momento? Era obvia para todos, ¿no será obvia para Jesús? Del mismo modo, hermanos, nuestro clamor debe ser enfocado en recibir su bendita misericordia. Cualquiera cosa que Él decida hacer, su misericordia es la que nos basta. Punto número 2 en esta mañana, hermanos. Confianza cierta. Versículos 28, la segunda parte de él, y hasta el 31. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Jesús les dice, estos hombres llegan hasta la casa de Jesús. Y les dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Debemos notar, hermanos, que Jesús no sanó a los ciegos de inmediato mientras ellos clamaban. Al principio, de hecho, parece que Cristo no se da cuenta de que estos hombres están clamando, sino hasta que Él llega a casa. Quizá, hermanos míos, Jesús está probando la fe de ellos, porque sabemos que de este modo Él aviva sus clamores y les capacita para apreciar más y mejor su curación al tener que persistir por algún tiempo en sus ruegos. Hermanos, y muchas veces nos pasa lo mismo. Pensamos que al primer clamor, que a la primera oración, Jesús tiene que responder ya. Y cuando se retrasa desde nuestra perspectiva, cuando no hace las cosas a nuestro tiempo, pensamos: ¿para qué sigo orando? Nunca debemos hacer esto, hermanos, pues Jesús sabe exactamente cómo avivar precisamente el fuego en nuestras oraciones. Y una de esas maneras de hacerlo es enseñándonos a esperar y enseñándonos a ser pacientes. Él deja entrar a estos hombres a su casa. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es la ternura, la comprensión, la compasión de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se está retirando a su casa, hermanos, después de un largo día de ministrar. Jesús quiere descansar. Recordemos que Él es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Y como hombre se cansaba. Él quiere llegar ya a su hogar. Muchos, habiendo tenido un largo día de trabajo, esperan el momento para llegar a su casa y simplemente descansar. Hermanos, Jesús entiende esto porque Él sintió eso. Y Él quiere llegar a su casa y descansar. Sin embargo, aquí están estos hombres clamando. Y Él los atiende, hermanos. Parecería de mala educación por parte de ellos que se metieran a la casa cuando Jesús lo que necesita es un merecido descanso. Pero, hermanos míos, es tal la ternura de Jesús que no por ser tan atrevidos fueron menos bienvenidos. Él les abre las puertas y les hace esta pregunta que los confronta: ¿creéis que puedo hacer esto? Ahí está, hermanos míos. ¿Hacer qué? Hacer lo que ellos pedían. ¿Qué pedían? Misericordia. Jesús les dice: ¿creen que yo soy aquel quien puede extenderles, concederles, darles misericordia? Ellos contestan: sí, Señor. Es una declaración muy importante de la cual hablaremos en un momento. Pero lo que vemos, hermanos míos, es que Cristo no busca mera emoción. Él busca fe genuina. Él examina la raíz antes de producir el fruto en el árbol de la fe. Él quiere saber qué tipo de fe es esta. Y Él continúa, hermanos míos, todos los días, todos los años, a cada momento,
examinando y mirando la fe de aquellos que dicen que creen en Él. Él examina tu fe. Él conoce tu fe. Él sabe si es verdadera o no lo es. Él sabe si le buscas solo para resolver tus problemas o le buscas por quien Él es. Y Él te pregunta a ti el día de hoy, ¿crees que Él es el legítimo hijo de David que puede darte misericordia? ¿En realidad lo crees? Recuerde, estos ciegos, estos hombres tenían que seguir clamando. Y aún así, cuando están delante de Jesús, aunque Él conoce la fe de ellos y el corazón que tienen, quiere que le confiesen, quiere que abran la boca y les dice directamente, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? La fe, hermanos míos, es la gran condición para obtener los favores de Cristo. Nadie puede obtener de Cristo nada sin tener fe. La fe es la condición humana por la que Cristo obra. Y hermanos, si usted me está prestando atención, quizás se han prendido unos focos amarillos allá. Porque pareciera que estamos diciendo que es un requisito la fe para que entonces Jesús obre. Hermanos, no es así. Y sin embargo, lo contrario, hermanos míos, lo complementa. Es decir, esto no anula su gracia soberana. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Es incomprensible. Estos son los misterios de Dios. Él es el que otorga la fe, lo sabemos. Pero hermanos, es nuestra responsabilidad el fortalecerla, el cultivarla por su Espíritu. Él quiere que crezcamos en fe. Y es así entonces como Él obra. Quienes deseen recibir la misericordia de Cristo han de creer firmemente en el poder de Cristo o no obtendrán nada. Si queremos que Él haga algo a nuestro favor, estemos completamente seguros de que Él es el Todopoderoso para hacerlo. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 6, ese gran capítulo de la fe nos dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible, escúchelo, no difícil, imposible agradar a Dios. ¿Estás agradando a Dios hoy? ¿Cómo sabes que estás agradando a Dios hoy? Si enseguida piensas en tu comportamiento, estás equivocado. No es tu comportamiento en última instancia lo que va a agradar a Dios. Es tu fe. Tienes fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oh, entonces no importa cómo me comporte, porque mientras yo tenga fe, cuidado. Cuidado. La obediencia nunca produce fe. Pero la fe siempre produce obediencia. Entonces nos centramos, hermanos míos, en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, es requisito, es mandatorio, es obligatorio que el que se acerca a Dios crea que le hay. Énfasis en la palabra crea. Es necesario tener fe en Él y que es galardonador de los que le buscan. Los ciegos responden con esa afirmación, hermanos, sí, Señor, clara, fuerte y directa. No solo lo llaman hijo de David, ahora lo llaman también Señor. Y aquí está la confesión de la fe cristiana en su forma más simple y básica. ¿Cuál es la confesión de fe de un cristiano? Hermanos míos, reconocer que Jesús es el Señor. Reconocer que Jesús es el Señor soberano, confiar en su poder y depender de su gracia. Esa es la fe cristiana. Esta profesión, hermanos míos, los llevaría a reconocer que Jesús no solo era hijo de David, sino también el Hijo de Dios encarnado. También a nosotros, hermanos míos, se nos hace esa pregunta hoy. ¿Crees que Jesús es el Todopoderoso, el Hijo de Dios encarnado? La fe, hermanos míos, puede resumirse en esto, en este pasaje. Confesión más confianza. Confesión, reconocer a Jesús como Señor. Confianza, confiar en su poder. Si tú confías en el Señor, si tú lo profesas, si tú lo confiesas como Señor, confía en que lo que Él ha dicho es lo mejor para ti. No puedes decir, yo tengo una fuerte confesión de fe, pero no tengo confianza en lo que Él ha escrito. Eso es imposible. Es una contradicción de términos. Se oponen mutuamente. Porque si decimos
que le confesamos como Señor, entonces confiamos en su palabra. Y cuando digo esto, hermanos, quiero llevarlo a las implicaciones de esta frase. ¿Qué significa entonces confiar en su palabra? Hermanos míos, reconocer que lo que está escrito es lo que debemos hacer. Cuando sobreponemos nuestras ideas, cuando sobreponemos las cosas, hermanos míos, a la palabra, y decimos, es mejor la manera en que yo pienso, es que es mejor hacerla de esta, es que el Señor me va a entender, porque estamos diciendo, no confío en lo que está escrito, por lo que la confesión de que Él es el Señor en tu vida se cae a pedazos. Son ambas cosas. Son las dos piernas que nos hacen avanzar en el camino de la fe. Con una sola de ellas solo andamos en círculos, así que mucho cuidado. Jesús, hermanos míos, toca los ojos de los ciegos y dice lo siguiente, atención, conforme a vuestra fe os sea hecho. Qué hermosa frase, hermanos. Debemos detenernos ahí y examinar lo que Jesús está diciendo a estos dos hombres ciegos. Conforme a vuestra fe os sea hecho. No es conforme a sus logros, no es conforme a la vida que hayan tenido, no es conforme a los religiosos que eran, no es conforme a su imaginación, es conforme a su fe. Fe en Él, desde luego. Sus ojos fueron abiertos, hermanos, en ese instante. La oscuridad cede a la luz. ¿Por qué? Porque tuvieron fe, porque Jesús obra de acuerdo a nuestra fe. Nuestra salvación no es por obras, no es por logros, no es por méritos, no es porque somos religiosos, es por fe, es por fe. Y Jesús les enseña directamente y nos enseña hoy a nosotros, es por fe, por medio de la fe es que somos salvos, solo por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. ¿Tienes una fe fuerte? Nunca te gloríes de esa fe. Nunca seas presuntuoso diciendo, es que mi fe es muy fuerte. Porque cuando tú dices que tu fe es muy fuerte, has negado el don de Dios y entonces estás confiando en tus obras. Tu gran obra es tu gran fe. Y eso te condena inmediatamente. Es solo conforme a la fe. Lo que nadie podía hacer, hermanos, lo que ninguna medicina o médico pudo lograr, Cristo lo realiza en un instante. Cristo no solo es la vida, sino que es la luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y después de hacer este milagro, Jesús les da una orden sorprendente. Les dice, mirad que nadie lo sepa. Oh Jesús, ya vi lo que hiciste ahí. Mirad, les dice. Lo puede hacer porque ahora ven, sino como les diría, mirad que nadie lo sepa. Hermanos, pero el punto es este. El Rey de Gloria todavía no ha llegado a la cruz. Su ministerio no ha llegado al punto en donde Él tendría que morir por los pecados de aquellos que creen. Por lo tanto, Él no quiere que se empiece de alguna manera un entusiasmo político prematuro. Él no quiere que lo vean como un hombre milagrero. Esto ya lo hemos hablado cuando sanó al paralítico, cuando sanó al leproso. Él no quiere, hermanos míos, que vayamos tras de Jesús simple y sencillamente por el milagro. Quiere que vayamos detrás de Él por quien Él es. Y sin embargo, hermanos, estos hombres en su gozo desbordante divulgaron, dice el versículo 31, la fama de Él por toda aquella tierra. Cuando Jesús les dice, por favor, no digan nada. Ahora el problema no es que no veían, parece que no escuchaban. Porque ellos entendieron, vayan y díganle a toda la gente lo que he hecho con ustedes. Y aquí aprendemos, hermanos, que la fe verdadera confiesa a Cristo y que la fe verdadera no puede permanecer en silencio. Aún ante el mandato del mismísimo Rey de Gloria, la fe no puede permanecer en silencio. Si tus ojos han sido abiertos, tus labios no pueden permanecer cerrados. Hablas de Jesús, compartes de Jesús, proclamas a Jesús, vives por Jesús. Él está en medio de tus pláticas, de tus relaciones.
en medio de todo lo que haces, no puedes parar de hablar de Jesús. Quienes te conocen, sobre todo aquellos que son más cercanos a ti, dicen, es que no se calla de hablar de Jesús. ¿No se cansa esta persona de hablar de Jesús? No podemos callar lo que hemos visto con nuestros ojos. No podemos callar. El silencio después de haber visto a Cristo es imposible. El hablar de Jesús es una evidencia de tu salvación, es una evidencia de tu fe. Analízate. Porque si tu boca, si tus labios no están constantemente con el Jesús en la boca, literalmente, tal vez tu fe necesita ser traída a Cristo para que la haga genuina y verdadera. Porque el que ha visto a Cristo es imposible que quede callado. Punto número 3, hermanos. El cautivo curado. Pasamos a un segundo milagro en este pasaje. Versículos 32 y la primera parte del 33. Dice que mientras salían ellos, refiriéndose a los ciegos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Este he aquí es de inmediato, de pronto, de repente. No había terminado, hermanos míos, de atender a estos dos hombres ciegos, y mientras ellos se iban, le traen un hombre mudo endemoniado. Y dice que echado fuera el demonio, el mudo habló. Apenas los ciegos salen, Jesús, cansado como está, listo para tomar una merecida siesta. Probablemente, hermanos, se entiende que este pasaje se lleva a cabo ya entrando la noche. Hay otro caso que atender. Hay otra persona que necesita a Jesús. En este caso es este hombre mudo a causa de una posesión demoníaca. Este hombre está doblemente cautivo. Está cautivo por Satanás y está cautivo por su propia lengua. Él no puede clamar. ¿Se da cuenta? Este hombre no puede clamar a Jesús. Es mudo. No puede confesarlo como Señor, como Salvador, como el Hijo de David. No habla, no puede. Está poseído por un demonio y es prisionero del infierno. Y debemos notar inmediatamente que este pasaje también está aquí a manera de metáfora para señalarnos la situación en la que se encuentra todo ser humano sin Cristo. Está mudo, sin poder clamar, sin poder confesar a Jesús como Señor, sin poder hablarle a Jesús, sin poder orar, sin poder alabar, sin poder glorificar, sin poder anunciar las verdades de su evangelio, sin poder proclamar el reino. No puede hablar de Jesús. Así está este hombre. Y nuevamente te pido directamente que analices tu vida. ¿No será que estás mudo como este hombre, cautivo, apresado, a causa del espíritu de este siglo que opera en los hijos de desobediencia? Por eso no oras, por eso no alabas, por eso no hablas de Jesús, por eso no hablas el evangelio, por eso no hablas su palabra, no pronuncias palabras buenas y santas en tu boca. Por el contrario, están llenas de todo lo opuesto. Esta es tu condición hoy si tú eres este. Estás imposibilitado de hablar de las cosas buenas y santas, de la verdad del evangelio. Venimos, hermanos míos, el domingo y estamos alabando al Señor. Gloria a Dios, porque, como decía en la oración con la que abría, el Señor mora en las alabanzas de su pueblo. Pero muchos aquí permanecen callados, mudos ante la alabanza. Mudos como este hombre. Muchos hoy en la mañana se pusieron en sus rodillas y oraron. Pero muchos estuvieron mudos como este hombre. Muchos ante sus necesidades van corriendo a los pies del Salvador y exponen con las palabras que tengan y puedan
las circunstancias y el dolor de sus almas y su corazón, mientras otros están mudos, no pueden confesar a Cristo, no pueden clamar. Si hoy eres tú uno de aquellos que está mudo ante el Salvador, déjame decirte que la oración de esta iglesia es que Dios te libere como liberó a este hombre. Que el Señor te dé una lengua para confesarle, una boca que pueda abrirse y se llene de alabanza y de adoración a Él. Porque no estás mudo simple y sencillamente por una cuestión de pensamiento. No estás mudo ante el Señor simplemente porque tienes otras ideas, porque tienes otra perspectiva, porque respetas la fe cristiana, pero tú tienes otro punto de vista. No, es que estás mudo y cautivo espiritualmente hablando. Este mudo no podía orar, no podía clamar, no podía alabar a Dios. Pero después de este encuentro con Jesús, fue echado fuera el demonio que lo oprimía. Y ahora el mudo habla. Ahora el mudo habla. Este mudo ya no va a poder parar de orar. Ya no va a poder parar de alabar a Dios. Ya no va a poder parar de proclamar aquel que lo salvó. Ya no va a poder parar de adorar a su Señor. Y eso es lo que vemos, hermanos míos, invariablemente en aquellos que verdaderamente han tenido fe, aquellos que verdaderamente han sido liberados por el Señor, aquellos que verdaderamente han puesto su fe en el Salvador, ya no pueden parar de hablar del Señor. No sé ustedes, yo tengo una persona que con mucho cariño está en mi cabeza ahora. No había yo escuchado su voz. Y de pronto empieza a hablar. Y en una reunión se levanta y dice: deme unos minutos que quiero decir algo. Y palabras santas de la Biblia. Y ahora empieza a participar en los grupos de estudio. Y dice uno: Señor, wow. Porque ya no es un mudo. Porque ahora habla. La boca que el Señor creó, no solo la creó para hablar las cosas de este mundo, sino que la creó para glorificarlo a Él. Y cuando viene la obra del Espíritu Santo en el corazón, esa boca se utiliza para lo que fue creada. ¿Es esa tu condición? ¿Es esa tu situación hoy? Tú te das cuenta que eres aquel que antes hablaba leperadas, a groserías e insultos, pero ahora, hermano, estás caminando, estás en donde vas hablando las cosas que son buenas y agradables para el Señor. El mudo es curado y ya habla, hermanos. La opresión del diablo ya no es rival para el poder del Hijo de Dios. Esto apunta a la realidad espiritual más profunda. Todos nosotros en nuestro estado natural, no solo estamos mudos, estábamos también ciegos, atados por el pecado, pero cuando Cristo viene, abre no solo nuestros ojos, sino libera nuestras lenguas y nos capacita para confesarle como Señor, para alabarle, para estar en oración, para proclamar su evangelio. Donde Cristo reina, hermanos, Satanás huye. Y donde Cristo habla, los demonios callan. Esto es lo que obtendrás en tu vida cuando vengas al Salvador. Ven ahora a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo Jesús con un corazón contrito y humillado. La obra que Él hizo no fue simplemente, hermanos míos, el toque en ese momento al endemoniado o el tocar los ojos de esos ciegos. Es mucho más profunda y es mayor. Esa obra es que Él al tiempo subiría a la cruz. Esa obra es que a su tiempo Él sería insultado, abofeteado, golpeado. La corona de espinos lo hizo sangrar, su bendita y preciosa, pura y santa sangre, por tus pecados. La ira de Dios cayó sobre Él a causa de tus iniquidades. Pero gracias al poder de nuestro Dios y a su plan bendito, Él fue resucitado con poder al tercer día. Y ahora está de brazos abiertos para todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Él puede darte vista y Él puede darte una boca que le confiese. Ven a Jesús hoy.
haz lo que tengas que hacer y deja lo que tengas que dejar para obtener vida eterna. Las urgencias y los afanes de este mundo no te van a meter al cielo. No desperdicies tu vida. Deja todo aquello que tengas que dejar, aunque seas un mendigo, pero que tengas la riqueza de la vida eterna. Porque un día te darás cuenta, probablemente entrados ya a tus muchos años, que estás a punto de cruzar la línea que nos separa de este mundo terrenal y temporal a la gloria venidera y eterna. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir a Jesús cuando lo tengas enfrente? ¿Que estabas muy ocupado trabajando? ¿Que tenías muchos quehaceres? Recuerda lo que Jesús mismo le dijo a Marta cuando ella quiso acusar a su hermana María de que, claro, ella dejó todo por sentarse a los pies de Jesús. Y mírame a mí, Jesús, aquí, haciendo de todo el quehacer que hay que hacer. Jesús, reprende a mi hermana. La represión fue en contra de ella. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la de sentarse a los pies de Jesús, a tener comunión con Él, a escuchar su bendita palabra. Te pido, te ruego, no te pierdas. No acabes en el infierno porque tus ojos no pueden mirar que aquellas cosas que nos rodean en este mundo son temporales y sin ningún valor a final de cuentas. Ajusta lo que tengas que ajustar, haz los cambios que tengas que hacer, pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe, trae tu corazón al Señor para que le dé ojos que le puedan ver y labios que le puedan confesar. De lo contrario, un día será demasiado tarde. El día de salvación es hoy, no mañana. El día de salvación es ahora, no cuando estés listo. Clama como estos ciegos: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como este mudo, recibe la gracia del Señor Jesucristo para que abra tus labios, libere tu lengua y le confieses. Al expulsar, hermanos míos, este demonio a este mudo, le devuelve el habla. Y noten cómo dice el texto que la gente se maravillaba. A esa hora, en ese momento, no dejaban a Jesús, estaba la gente alrededor de él, alrededor de su casa, mirando, viendo, queriendo presenciar estos milagros. Y ellos decían lo siguiente: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ellos reconocieron, ellos se dieron cuenta, se maravillaban y decían que en todo el tiempo de la historia del pueblo de Dios, que durante todo el tiempo del pueblo de Israel, jamás nadie, ningún profeta, ningún enviado, ningún hombre de Dios había hecho estas cosas. Nunca se habían visto cosas así en Israel. Sin embargo, hermanos, no nos debemos dejar llevar por la emoción del momento que estamos leyendo, ni mucho menos, hermanos míos, porque el texto nos señala el que se maravillaban. Hay que entender la diferencia entre la emoción de encontrarse con Cristo y la convicción de seguir a Cristo, que son cosas muy diferentes. Hay personas que pueden escuchar una predicación que los emocione y los mueva. Y dicen: gloria a Dios, amén, aleluya. Eso no tiene nada de malo, siempre y cuando esa emoción los conduzca a una convicción de seguir a Jesús. Pero si la emoción es meramente eso, un sentimentalismo porque han encontrado y han visto las obras portentosas de Jesús, pero no crea una convicción de seguirle, entonces no sirve para nada. No sirve para absolutamente nada. Si usted lleva un tiempo en la fe y continúa en la fe y por la gracia del Señor usted ha crecido en la fe, usted sabe de lo que hablamos. He visto, hermanos míos, en los años como cristiano,
a muchos emocionarse y a muchos emocionados, pero al tiempo muestran que no hay convicción. Porque aunque vienen y preguntan y dicen y quieren aprender y quieren saber, y quién es este Jesús, y gloria a Dios porque estoy entendiendo cosas, pero al tiempo no hay convicción de seguirle. El sentimentalismo desaparece, la emoción se va, y sin ninguna convicción firme, los pasos detrás del maestro se desvían. Nuevamente, así es la fe cristiana, confrontativa y personal. ¿Te ha pasado eso? ¿Eres tú el que se emociona? ¿Eres tú el que se emocionó un día? El que estuvo, wow, y luego, yo no sé cómo, no tiene meses que no va a la iglesia. Es que viera, uno pasa tan ocupado, hay esto y esto y esto y esto. Sí, como todos en este mundo. No eres víctima. No eres el único que vive así. No eres el único que tiene que lidiar con las ocupaciones de este mundo y de la vida. Pero hay quienes, por convicción, no emocionalismo, deciden seguir a Jesús a pesar de los obstáculos. Eso se llama perseverancia. Siguen a Jesús a pesar de todo. Pretextos todos podemos dar, pero la convicción es para los que tienen fe. ¿Eres tú un hombre, una mujer de pretextos o de convicciones? ¿Eres tú una persona que va a perseverar entendiendo que habrán obstáculos, pero que seguir al Maestro es lo mejor que puede existir en la vida? No importa lo que pierdas si ganas a Cristo. No importa, hermano mío, aquellas cosas que puedas enfrentar en este mundo, en esta tierra, si eres libre ya de enfrentar la condenación. No importa, hermano mío, hermana mía, qué cosas estén en nuestra contra cuando Jesús está a nuestro favor. Pero tienes que tener convicción para estas cosas, o serás llevado rápidamente como las olas del mar de un lado a otro por todo viento de doctrina, incluida la doctrina del mundo. Hermanos míos, los fariseos, versículo 34, ciegos y endurecidos, responden ante todo lo que está ocurriendo con una grave blasfemia. Note cómo el texto dice, pero, y ese pero es súper importante, porque como dije al principio de la predicación, todas estas cosas que estamos viendo en este pasaje final, no es el pasaje final del capítulo, pero con esto concluye la serie de 10 diferentes milagros. Hermanos míos, a eso se refiere ese pero. Mateo quiere hacer un contraste muy marcado entre todo lo que hemos visto en los capítulos 8 y 9, milagros que apuntan, que autentifican, que garantizan, que son evidencia de que Jesús es el Mesías prometido. Y hace este contraste ahora y dice, pero, es un pero gigantesco cuando hablamos, hermanos míos, de la semántica, es decir, el significado y la posición de las palabras en el texto. Pero es como que está gritando Mateo, está como diciéndonos, no van a creer lo que estos fariseos dicen. Después de haber leído el capítulo 8 y el capítulo 9, casi hasta finalizarlo, dice Mateo, no van a creer lo que estos fariseos dicen después de ver todo esto. Dicen, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Esta, hermanos míos, es la conclusión a la que llegan los fariseos. Esta es la conclusión cruel. Punto número 4. La conclusión cruel de estos hombres. Aunque el pueblo queda asombrado y dice que nunca se ha visto cosa semejante en Israel, hermanos míos, estos hombres dicen, sí, Jesús hace todas esas cosas, pero las hace en el poder del demonio. Note cómo cuando termina el sermón del monte, la gente dice, versículos 28 y 29 del capítulo 7, la gente se admiraba de su doctrina. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, quedaron estupefactos en el capítulo 8, en el versículo 27, cuando Jesús con autoridad calma el mar.
se maravillaron y dijeron: ¿quién es este hombre? En el capítulo 9, en el versículo 8, después de que Jesús perdona y sana al paralítico, la gente se maravilla y glorifica a Dios. Al sanar a la hija de Jairo, en el versículo 26 del capítulo 9, dice que se difundió la fama de este hecho por toda esa tierra. La gente no paraba de hablar de esto. Y acabamos de ver en el versículo 31 que los ciegos, al ser sanados, salían y divulgaban todo lo que Jesús había hecho. Y con todas estas cosas, Mateo nos trae este pero gigantesco y nos dice: no van a creer qué está pasando en el corazón, en los ojos, en la mente, en el alma de estos hombres fariseos. Ellos dicen todas las cosas que ha hecho Jesús hasta ahora. Son una clara muestra indiscutible, una evidencia de que las hace en el poder del diablo. ¿Puede creer esto? ¿Puede caber en su cabeza que estos hombres, al ver todas estas cosas, lleguen a la conclusión perversa y cruel de que lo que Jesús hace lo está haciendo en el poder del demonio? Hermanos, a mí me parece increíble. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo misericordioso, bueno, manso, atendiendo a los menesterosos, estando entre la gente que más lo necesitaba, hablando la verdad de la Escritura, proclamando el reino, extendiendo misericordia, gracia, verdad, justicia, la conclusión de estos hombres es: ese tal Jesús tiene pacto con el diablo? Eso es lo que está ocurriendo. Así es como cierra Mateo esta sección de su evangelio, hermanos. Después de relatar todas las evidencias que demuestran que Jesús es el Mesías prometido, el Rey de Gloria, Dios encarnado, los fariseos, estos hombres con un corazón perverso, duro, entenebrecido, dicen: todo lo que Jesús hace es obra satánica. Hermanos, estoy haciendo un énfasis en ver la perversidad de la oscuridad y tinieblas en el corazón de los fariseos. ¿Por qué? Porque todo aquel que no está en Cristo y le niega a pesar de las evidencias es exactamente igual que ellos. Y podemos señalar los dedos a los fariseos diciendo: ¿cómo esos hombres pueden llegar a tremenda perversidad en su conclusión cruel de decir que Jesús está endemoniado, poseído por el maligno, haciendo con poder satánico toda su obra? Así son aquellos que hoy, teniendo la revelación de la Escritura, viendo las evidencias de que Jesús es real, es poderoso, es el Rey de Gloria, es el Mesías, es el Salvador, no creen en Él. Indirectamente, con su incredulidad, lo llaman mentiroso, hijo del diablo y satánico. A nuestro Jesús, a nuestro Cristo, al que murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Te das cuenta del grado de perversidad, la profundidad de la maldad en el corazón humano? Que no seas tú una de esas personas. No, pero yo no soy así, yo soy bien amable, yo ayudo a la gente, yo me porto bien, yo no tengo vicios. Lo que se ve externamente no necesariamente corresponde a lo que hay en tu corazón. Y cuando tú declaras eso, implícitamente me podrías querer hacer pensar que debo creerte a ti antes que a Jesús. Pero ningún cristiano debe hacer eso. Creemos primeramente lo que la Biblia dice acerca del corazón del hombre, que es engañoso y perverso. Y solo el Señor, solo el poder del Evangelio, solo la gracia de Dios puede cambiar esa condición. No hay otra manera de hacerlo. Al no poder negar la evidencia de estos milagros, estos hombres atribuyen al poder diabólico todo lo que hace Jesús, como si Jesús tuviera un pacto con el diablo. La gente se maravillaba.
Y ellos tenían que hacer algo para que esa gente no siguiera a Jesús y no creyera en Jesús. Y esto continúe siendo igual hasta nuestros días. No ha cambiado en nada esto, hermanos. Siempre los enemigos de Cristo dirán toda clase de males para desacreditar a Jesús, el Rey de Gloria. Hablarán mal de sus ministros, hablarán mal de sus iglesias, hablarán mal de sus seguidores, hablarán mal de todo lo que tiene que ver con el verdadero evangelio y la verdad bíblica. Desacreditarán la Biblia, por supuesto, demostrando así la malicia y perversidad sin límites de los enemigos de Dios. Es una enemistad infernal del más alto grado. No son capaces de ver lo que es bueno porque son ciegos. Y como no pueden ver lo que es bueno, por lo tanto hablan lo que es malo. Porque de aquello que vemos terminamos hablando. ¿Te das cuenta que esa es la naturaleza humana? Es fácil saber qué andas viendo. Es muy fácil. Solo hay que escuchar qué hablas. Si eres tú alguno de ellos que todavía sigue encadenado, atado, dominado por una serie en Netflix, solo de eso vas a hablar. Está buenísima, no vieras. Se acabó el capítulo, quiero que salga el otro, la siguiente temporada, bla, 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 bla. ¿Por qué eso estás viendo? Es fácil saber lo que estás viendo. No tengo que estar, ni nadie tiene que estar en tu casa o a la par tuyo viendo qué hablas. Perdón, observando qué ves. Es cuestión de escucharte. Hoy entonces me voy a cuidar más para no andar hablando de cosas y vayan a pensar que estoy viendo. No importa. En tu cabeza está pasando constantemente. No le hablas quizá a los demás, pero te hablas a ti mismo acerca de eso. Irremediablemente aquello que vemos termina, hermanos míos, dentro de nuestro lenguaje, y nuestro lenguaje termina permeando y entrando en cada uno de nuestros pensamientos. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo a Jesús? ¿Estás viendo a Jesús en las páginas de la Biblia? ¿Estás viendo la gloria de Jesucristo? ¿Estás viendo la gloria del Padre en el rostro de Jesucristo? A Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo nos lo ha revelado. ¿Lo estás viendo? Porque eso es revelarlo, hacerlo visible. ¿Lo estás viendo? ¿Tienes ojos para verle? El corazón ciego y lleno de oscuridad tiene una abundancia de aquello de lo que habla la boca. Dice, hermanos míos, Isaías capítulo 5, versículos 20-21, que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Estos eran los fariseos y estos son todos aquellos que rechazan a Jesús. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esta es la raíz del árbol que ha producido los frutos podridos de la sociedad de hoy. Si tú quieres examinar, si tú quieres estudiar, si tú quieres profundizar en cómo nuestra sociedad ha llegado a ser lo que es, a esto es lo que vas a llegar de fondo y de raíz. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y el Señor nos dice que hay de aquellos que hacen eso. ¿Cómo estás en ese aspecto? ¿Estás claro en llamar a lo que es bueno, bueno y a lo malo, malo? Porque mientras estamos, hermanos míos, viviendo en esta sociedad, muchas veces, hermanos, es fácil empezar a adoptar las costumbres, las prácticas, las ideas de este mundo. Y el Señor nos ha pedido precisamente que no nos conformemos a este siglo, que no llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y no importa lo que digan de ti, y no importa si pierdes el trabajo, y no importa lo que el vecino diga, y no importa lo que tu hermano de la par piense. Si la Biblia lo dice y la Biblia llama a esto bueno, llámalo bueno, y si lo llama malo, llámalo malo. Ay, es que hay que ser tolerantes. No veo en la Biblia la palabra tolerancia, veo la palabra santidad, veo la palabra verdad. Veo que los cobardes son los primeros en entrar al infierno. Eso es lo que veo. Hermanos, no con esto estoy diciendo que seamos groseros, insensibles, ofensivos por el simple hecho de ofender.
pero debemos llamar con justa verdad bueno a lo que es bueno, malo a lo que es malo. No ser como estos hombres. Siendo necios se creen sabios. Llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno es la receta para la destrucción de tu alma, para la destrucción de cualquier hombre, para la destrucción de una familia, para la destrucción de una iglesia, de una sociedad, de una nación y aún del mundo entero. Y por eso este mundo está patas para arriba. ¿O crees que esto llegó de pronto? Un día abrimos los ojos y, oh, qué mal está el mundo. Y hay gente que dice, ay, yo ni hijos quiero tener, porque ¿en qué mundo van a nacer? Esa no es la solución. La solución es empezar a llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Es en dejar que Jesús tenga toda tu vida, cada pensamiento, cada palabra, cada acción en sus manos. Y Él te proveerá, Él te suplirá, Él te protegerá, Él te guiará, Él lo hará. ¿No te das cuenta que precisamente lo que el mundo quiere es que no tengas descendencia? Quiere acabar, desde siempre ha sido así, con la línea genealógica que Él ha puesto en ti. ¿Qué hombre en su sano juicio pensante quisiera exterminar su descendencia? ¿Sabes por qué muchos piensan así? Porque han sido lavados en el cerebro, en las universidades de este país, en las escuelas de este país, en la sociedad de este país. Por eso, porque quieren enseñar a que llames a lo que es bueno, malo. Y a lo que es malo, llámalo bueno. Es triste, hermanos míos, que esto tenga que conectar y llegar hasta el punto en donde vemos en la Biblia, hermanos, que era un pesar grave. Incluso muchas veces una señal de la maldición de Dios y el castigo y juicio divino sobre una mujer, el ser infértil. Pero hoy la gente, las mujeres y la sociedad es lo que quieren por voluntad propia. ¿A qué hemos llegado? No tenemos que señalar graves y escandalosos pecados. Quizá tú seas una persona que tiene eso en mente y dice, ser infértil es bueno. No tener descendencia es bueno. Pero tener hijos, ay no, qué malo sería eso. Qué bueno que tu mamá no pensó así. Qué bueno que cuando tu mamá pensó, aun si no lo haya pensado, tener hijos los tuvo, porque por eso estás aquí. Qué nivel de egoísmo. De nuevo, porque llamamos bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Cuidado, hermanos, con dejarnos llevar por la corriente de este siglo. La única manera de que puedes cambiar eso es estando en Jesús. Vemos, hermanos míos, aquí otra cosa muy importante. Vemos que el problema no es la falta de evidencias para creer en Cristo. Ese no es el problema. Evidencias hay de sobra. El problema es el corazón endurecido y la ceguera espiritual. No importa cuántas evidencias le presentes al incrédulo, no las ve porque está ciego. Y eso, hermanos, debe impactar nuestra forma de hacer evangelismo, de hablar del Señor con otras personas. No podemos entrar en un debate para convencerlo a través de nuestras evidencias, porque nuestras evidencias, por válidas que sean, por verdades asombrosas e inconmovibles que estas son, el inconverso no las puede ver. Solo te vas a frustrar. Quererle mostrar las evidencias a una persona inconversa es pedirle a una persona ciega que aprecie los hermosos colores del arco iris. Te va a decir, yo no veo nada. Yo no veo nada. Lo único que puede cambiar y dar vida a los ojos que no ven y traer luz a un corazón entenebrecido es la luz del Evangelio. Hablemos entonces el Evangelio. La espada del Evangelio, vemos aquí, hermanos, que divide completamente y parte en dos a las personas. El mismo Cristo que trae vida y luz provoca también odio y rechazo en los corazones endurecidos.
Y así como el calor, hermanos míos, no cambia, sea que suavice una papa o endurezca un huevo, así el calor de la luz de Cristo siempre hace que unos se postren en fe, mientras que otros se endurezcan en su rebelión. El problema no es el tipo de evangelio que escuchas, el evangelio es el mismo. ¿Por qué unas personas responden y otras no? Por la dureza de sus corazones. El evangelio nunca deja a nadie neutral. O te postras a los pies de Cristo o lo acusas en tu incredulidad. No hay de otra. Así que, hermanos, a manera de conclusión en esta mañana y en este sermón, quisiera dar algunos breves puntos de aplicación. El primero, para los creyentes. Si tú eres cristiano, si tú has confesado a Jesús, si tú tienes fe en el Señor, si tú has venido a conocer la palabra del Señor y la verdad, entonces ya no eres un ciego y debes vivir como aquellos cuyos ojos han sido abiertos. Si Cristo ha abierto tus ojos, entonces ya no puedes vivir en tinieblas. Debes caminar en la luz de su palabra. La ceguera espiritual quedó atrás para ti. No sigas en ese camino. La visión clara del evangelio exige que ahora vivas una vida en santidad, separada del mundo y consagrada a Dios. Porque el verdadero creyente no solamente recibe luz, sino que da testimonio de la luz. Para los incrédulos, para aquellos que no han puesto su fe en Jesús, para aquellos que estando aquí saben, han escuchado, han llegado a la iglesia, pero nunca han vivido la vida cristiana como debieran. Aquellos que aún no son salvos. Si no has venido a Cristo, este pasaje está describiendo tu estado. Eres ciego, eres mudo y estás cautivo. Pero puedes tener ojos de verdad si escuchas y crees el evangelio. Pero puedes tener una lengua liberada si confiesas a Cristo. Puedes tener la libertad externa, pero si no tienes la libertad interior, sigues encadenado. Ven a Cristo para ser libre. Y recuerda, no hay neutralidad con Jesús. El pueblo se asombró, los fariseos blasfemaron. Y tú también tienes que decidir qué hacer. ¿Te postras a los pies de Cristo o endureces tu corazón? Así que clama hoy como aquellos ciegos: Hijo de David, ten misericordia de mí, y Él tendrá misericordia. Hermanos míos, confesemos siempre que Jesús es el Señor. Y rechacemos las ideas, los pensamientos de estos fariseos que siguen hasta el día de hoy en el mundo, pensando que Jesús solo vino a darnos sugerencias o a traernos algunas buenas ideas o consejos para nuestra vida. No, Él es el Señor y vino a traer salvación a todo aquel que en Él cree. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a derramar su sangre para que tú no tengas que derramar la tuya. Vino Él a recibir la justa ira de Dios para que tú no tengas que enfrentarla. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Oremos. Señor y Padre bendito, alabado sea tu nombre. Bendito sea, Señor, por la palabra que nos has dado. Bendito sea, Señor, por el poder que hay en ella. Señor, te rogamos que seas tú dando vista a los ciegos. Seas tú, Señor, dando un clamor a esas bocas mudas. Seas tú, Señor, cambiando los corazones endurecidos. Seas tú, Señor, trayendo verdad, salvando, Señor, a las almas que se pierden tras los delirios locos que hay en este mundo, Señor. Tráelos a la sanidad, a la santidad. Tráelos, Señor, a la verdad. Señor, y a los que hemos estado ya en tus caminos, te pedimos, Padre, nos des la fuerza, nos sostengas, nos concedas gracia para proclamar lo que es cierto, sin importar, Señor mío, lo que piensen de nosotros o digan. Que nuestra fe, Señor, esté fundamentada en ti. Y que seamos como esos ciegos, Señor, confiando en que tú eres el Hijo de David, misericordioso y bueno. Señor Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.